querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para esta mesa Contralínea Sin Censura TV. Mi querida Nancy, perdóname, pero no, veníamos volando literal por carretera de Culiacán a Guadalajara y me encontré con un tapón en el tráfico llegando a Guadalajara ahí por Zapopan, peor que los que te encuentras en Coyoacán, peor de los que te encuentras en el centro histórico, pero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Con sueño, Vicente, ya estoy aquí. No, no es cierto, con mucho gusto de estar aquí en Sin Censura. Antes de que entremos a hablar de Dos Bocas, ¿qué relajo se cargan en la oposición? Y de alguna manera indirectamente Lili Téllez, al bajarse de la contienda y poner en entredicho los métodos de este Frente Amplio opositor, le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador que todo esto se trata de una simulación, y peor aún, el único que sale a respaldarla es Felipe Calderón, que indirectamente también le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los del mini INE los están exhibiendo porque dicen que este esfuerzo ya dejó de ser ciudadano, que otra vez metieron presión los partidos políticos. Un santo y reverendo desmadre. Yo sé que tú eres muy propia, pero no le encuentro otra forma de explicárselo a la audiencia. ¿Cómo ves, mi querida Nancy, que aparece en primer lugar, de acuerdo a las encuestadoras de nuestro país, la gran Xóchitl Gálvez? Válgame Dios, mi querida Nancy, dame tu opinión acerca de esto para calentar motores. Pues fíjate, Vicente, que yo de verdad que no entiendo cómo se pueden llamar a sorpresa estos precandidatos. Sobre todo porque, Vicente, o sea, es que la historia del PRI y del PAN está ahí. O sea, nadie la está inventando. Es una historia que existe desde hace muchos años y son partidos que se han caracterizado primero por ser antidemocráticos, segundo por pues siempre mentirle a la gente, y tercero por nunca llevar a término sus acuerdos. Siempre hay alguien que traiciona. Eso ha sido histórico. O sea, en todos los años que gobernó el PRI, hay que ver cuántas veces mintió a la sociedad en muchísimos temas. Y el PAN, pues lo mismo. O sea, baste decir que en el gobierno de Felipe Calderón, pues se nos prometió una refinería, ya que vamos a hablar de refinerías, y solo se construyó una barda, y los miles de millones de pesos, pues quién sabe en dónde, en qué bolsillos específicamente acabaron. Porque en los bolsillos de alguien sí que acabaron. Entonces, pues más bien, no sé si pecaron de ingenuidad o que creían que ahí también llegó la transformación. No sé, Vicente. La verdad es que se me hace muy ridículo que hayan creído que tienen oportunidad de ser electos democráticamente en partidos que se han caracterizado precisamente por su autoritarismo. Y eso es el PRI y el PAN. Recordar solo un capítulo de la historia brevemente, cuando se viene toda la crisis del llamado error de diciembre o el efecto tequila, en 1995, después de este error de diciembre de 1994, justo empezando empezando el gobierno de Ernesto Zedillo, y pues Zedillo llega a un acuerdo con el Partido Acción Nacional. El propio Felipe Calderón lo confiesa hace poco, me parece que en noviembre, que estuvieron tanto Zedillo como Calderón en esta presentación en España, donde además estuvieron con Aznar. Ahí confiesan cómo fue este acuerdo, ¿no? Este vínculo, este pacto entre Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, porque hay que recordar que Felipe Calderón en aquellos años, 1996-98, era el presidente del Partido Acción Nacional. Y llegan a este acuerdo y le mienten al pueblo de México diciendo que pues era necesario el rescate de los de arriba,
primer lugar, y en segundo lugar también que no nos iba a costar tanto, y hasta dan una cifra que es ridícula ante el costo real verdadero del Fobaproa. Nos ha costado más de 3 billones de pesos y ni siquiera lo hemos acabado de pagar. En aquella ocasión, ahí está el diario oficial de la Federación, donde decían que ni siquiera se iba a acabar el sexenio de Zedillo cuando ya se acabara de pagar el Fobaproa. Y no, será hasta 2042 cuando acabemos de pagar esta inmensa cantidad, más de 3 billones de pesos. Cada bebé que nace ya trae esa deuda, porque esa deuda es del erario de la nación, esa deuda se socializó, es decir, todos la vamos a acabar pagando y es la deuda de los ricos. Ahí está una de las tantas mentiras, quizá una de las mentiras más grandes, pero no la más atroz. Hay otras mentiras. En el sexenio de Calderón se dijo que se iba a combatir a los cárteles del narcotráfico. En realidad se estaba encumbrando al cártel de Sinaloa porque existía esta sociedad que ya está muy documentada entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Pues porque aún no se ha querido llegar más arriba, porque si tú recuerdas, Vicente, cuando estuvimos en el juicio allá en Nueva York, pues la fiscalía estadounidense planteaba, ok, este es la estructura operativa que se juzga de alguna manera en ese juicio que se estaba llevando en esta corte de distrito de Nueva York con el juez Brian Cogan. En esa estructura aparecía arriba Genaro García Luna, pero decían, este no es el jefe, hay un jefe arriba, y arriba de García Luna el único que estaba era Felipe Calderón. Entonces, ese también fue un gran engaño que llevó a una terrible atrocidad en nuestro país, una crisis humanitaria. Entonces, si no conoces la historia, o tal vez haces oídos sordos, o tal vez no te alcanza tu intelecto para comprender la historia de estos partidos o cómo se han comportado en los últimos años o mucho más hacia atrás, todo lo que correspondió a la guerra sucia, en fin, todo eso, pues tal vez te podríamos dar el beneficio de la duda que ingenuamente pensaste que te iban a dar una oportunidad de competir en las mismas condiciones, en una situación de igualdad, y que tenías oportunidad de ser electo para ser candidato de la derecha. Pero si tú sabes toda esa historia, pues entonces no te puedes llamar a sorpresa ni decir que te chamaquearon. O sea, porque nadie te chamaqueó. O sea, es que el PRI y el PAN son entes de corrupción, Vicente, y no se puede esperar honestidad de entes corruptos. O sea, no hay manera, Vicente, no cabe esta idea. Y para aquellos que dicen, Nancy exagera, ¿cuántos exgobernadores del PRI tenemos tras las rejas? ¿Y cuántos deberían de estar, Vicente? O sea, porque, una cosa es los que sí están y otra cosa los que se han dado a la fuga. Oye, y mencionabas el caso García Luna. ¿Está presente García Luna en este proceso? Miguel Ángel Mancera, creo que aparece en aquel mapa que nos presentaste allá precisamente en Nueva York, ¿no, Nancy? Aparece Miguel Ángel Mancera y la entrega de contratos a las empresas de García Luna. Lo menciono porque dice el coordinador de lo que queda de la bancada